Saludos, estimados estudiantes. Veremos el siguiente ejemplo. El sistema de la figura está en equilibrio. Una masa de 225 kilogramos cuelga desde el extremo de un palo. Uniforme de masa 45 kilogramos. Encontrar la tensión. Bien, entonces lo primero que nosotros vamos a realizar es un diagrama de cuerpo libre. Entonces las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema vendrían a ser la fuerza de tensión. Aquí también tenemos una fuerza de tensión cuya magnitud es de 225 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos la fuerza gravitatoria, el peso, que lo dibujamos a la mitad de la varilla. Y aquí tenemos una fuerza de reacción en este apoyo. Bien, entonces lo que vamos a utilizar es la segunda condición de equilibrio respecto al punto O. Entonces, por ello, vamos a tener que descomponer esta fuerza de tensión en su componente vertical y su componente horizontal. Entonces, aquí tenemos nosotros la fuerza de tensión T. Entonces, el ángulo que hace esta fuerza de tensión con respecto a la horizontal es de 30 grados, debido a que aquí tenemos nosotros 45 grados, ¿no? O aquí en todo caso, 45 grados. Por lo tanto, esto sería 30 ángulo con la horizontal. Entonces, lo que haremos enseguida es descomponer esta fuerza de tensión en una componente horizontal y en una componente vertical. Entonces, recuerda que para aplicar momentos necesitamos las componentes o las fuerzas y los brazos de palanca, las distancias. Por lo tanto, vamos a proceder a utilizar nosotros la segunda condición de equilibrio. Ahí tenemos la segunda condición de equilibrio que te dice lo siguiente, que la sumatoria de todos los momentos respecto al punto O será igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Decimos, si es con respecto al punto O, diríamos, entonces, T coseno de 30 grados, que básicamente es esta componente, T coseno de 30 grados, multiplicado por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca vendría a ser esta distancia, ¿no? Hasta aquí, debido a que en ese sentido estaría la componente de la tensión. Entonces tendríamos T coseno de 30 grados por L seno de 45 grados. Bien, entonces este primer momento de esta componente es positivo debido al sentido antihorario que tiene este momento. Ahora, vamos a trabajar con la componente de esta tensión, pero con la componente vertical, que sería esta, ¿no? Un vector que estaría aquí, ¿no? Aproximadamente ahí. Entonces tendríamos que multiplicar entonces esta componente, que vendría a ser T por el seno de 30 grados, multiplicado por su brazo de palanca. Y su brazo de palanca vendría a ser esta distancia. Bien. Por lo tanto, ¿qué tendríamos nosotros como momento? Tendríamos entonces menos T seno de 30 grados por L coseno de 45 grados. ¿Bien? Aquí negativo debido a que el sentido sería horario. Continuamos. Vamos a ver entonces ahora la fuerza de tensión, que ya sabemos que tiene la magnitud del peso. Entonces diríamos, esta fuerza, esta fuerza peso, en realidad, ¿no? Multiplicado por el brazo de palanca, que vendría a ser básicamente la misma distancia. Entonces nos estaría saliendo menos 225 por 9.8 por L coseno de 45. Tener en cuenta que esto corresponde a la magnitud del peso. Y menos debido al sentido horario. Ahora vamos a trabajar con esta otra fuerza. Entonces tendríamos esta fuerza,
que sería el peso de la varilla, es decir, 45 por 9.8, multiplicado por el brazo de palanca. El brazo de palanca vendría a ser esto. Y esto vendría a ser 45 por 9.8 por la mitad de la varilla por coseno de 45, que es justo lo que tenemos ahí. Y negativo debido al sentido horario que tenemos para esa fuerza, o para ese momento. ¿Bien? Y bueno, estas fuerzas, debido a que sus líneas de acción pasan por el punto O, no generan momentos, esto debería ser igual a 0. Entonces, de esa ecuación que hemos nosotros obtenido, podemos también ver de que la fuerza, en este caso, de tensión, podríamos factorizar. Y entonces, y debido también a que en todos los términos aparece el factor L, vamos a poder nosotros simplificar esta longitud. Y nos estará quedando que la tensión tiene una magnitud de 6.626.59 newtons. Bien, veremos aquí otro siguiente ejemplo. Tenemos, por ejemplo, determina las fuerzas de reacción en los apoyos. Entonces, lo primero que hacemos es un diagrama de cuerpo libre. Notar siempre que debemos fijarnos qué tipo de apoyo corresponde. En este caso, al punto A y al punto C. Entonces, veremos entonces que serían entonces estas nuestras fuerzas de reacción. Tenemos esta fuerza totalmente horizontal debido al tipo de apoyo y tenemos estas fuerzas o estas componentes de la fuerza que se ejerce en el punto A. Luego lo que haríamos es utilizar la primera condición de equilibrio para poder calcular, en este caso, cuánto sería A sub Y. Entonces decimos sumatoria de fuerzas paralelas a este eje Y igual a 0. Entonces tendríamos A sub Y menos 5.6. Esto será igual a 0. Entonces que A sub Y tiene un valor de 5.6 kilos. Entonces, ¿lo que quiere decir? Quiere decir que el sentido corresponde exactamente al que nosotros habíamos supuesto. Continuamos entonces ahora. Aplicamos entonces la segunda condición de equilibrio con respecto al punto C. Con respecto al punto C tendríamos entonces menos 14 por A sub X, ¿no? ¿Recuerdan? 14 es el brazo de palanca. Menos 7.5 por 5.6. Entonces nos está saliendo que A sub X tiene o es igual a menos 3 kilos. Por lo tanto, tener en cuenta aquí que A sub X, ¿no? Que A sub X es de 3 kilos. Debido a que nos salió negativo, entonces quiere decir que A sub X en realidad no está en ese sentido, sino estaría en este otro sentido. Bien. Seguimos entonces. Aplicamos nuevamente la primera condición de equilibrio, pero esta vez lo aplicaremos en el eje X. Diremos entonces que A sub X más C sub Y debe ser igual a 0. Pero como ya tenemos cuánto vale A sub X, entonces nos saldrá que C sub X es de 3 kilos. Entonces nos ha salido pues positivo. Eso quiere decir que lo que habíamos supuesto para C sub X, esto sería correcto. Bien.
vemos otro ejemplo. Determinar la posición del centro de gravedad de la figura mostrada. Entonces, vamos a calcular aquí, entonces, respecto a este punto, donde vamos a considerar que es el origen de coordenadas. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es identificar cuáles serían las áreas. Lo siguiente que haríamos es calcular en nuestra columna de áreas, ¿no?, las áreas que hemos indicado, por ejemplo, 1.25 por 40, 50. Ya vamos a considerar que las unidades son pulgadas. ¿Ya? Acá sería 50 pulgadas cuadradas. 1.25, nuevamente por 40, para el área 2, 50 pulgadas cuadradas. Y el área 3 sería 50 por 2, sería 100 pulgadas cuadradas. Entonces, los que hacemos ahora entonces es sumar toda esta columna de áreas. Entonces, lo siguiente es encontrar los X sub y los Y sub i. Entonces, recordad que los X sub i, ¿no?, corresponden a coordenadas, ¿verdad?, en X del centroide de la figura. Entonces, en este caso tendríamos 8.625 pulgadas. Y para Y tendríamos, pues, 20. Para el área 2, tenemos que hacer nosotros de manera similar. Entonces diríamos que aquí estaría nuestro X sub 2. Bien, entonces aquí tendríamos toda esta distancia. 40.125 pulgadas. Y para Y, vemos que sería de 20. Calculamos ahora para su 3. Tendríamos que, para su 3, ahora ubicamos el centroide, tendríamos nosotros 25. Y para el Y sub i, el Y sub 3, sería esta coordenada, sería 41. Una vez que tenemos los X sub i, los Y sub i y las áreas, lo que hacemos es multiplicar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a multiplicar los X sub i por las áreas y nos estaría saliendo esta cantidad. Nuevamente, ¿cierto? Para la fila 2, el X sub i por el área y nos estaría saliendo esto. Y de igual manera lo haríamos en la tercera fila. El X sub i multiplicado por el área y nos estaría saliendo 2500. Entonces, de manera análoga, lo hacemos también para el A sub i por Y sub i. Tendríamos entonces nuevamente 20 por 50. Nuevamente 20 por 50. 41 por 100. Y una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es proceder a sumar en columna, ¿no? Sumamos en columna. Nos sale en esta columna 6100, en esta otra columna 4937.5, ¿no? Ahí nos estaría saliendo en pulgadas cúbicas. Entonces, para poder encontrar cuáles serían esas coordenadas, tendríamos lo siguiente. Dividimos entonces 4937.5 entre 200 y nos sale para X 24.689 pulgadas. Para Y 6100 entre 200, 30.5 pulgadas. Bien. Eso sería todo, jóvenes.